Te damos gracias, Señor, porque usted nos alerta, usted tiene personas idóneas, Señor, para que puedan resolver estos problemas que a veces se presentan. Gracias, Señor, porque es un complemento, somos una familia, cada uno hace distintas cosas, Señor, y va apoyando el uno al otro. Te doy gracias, Señor, por esta bendición de poder reunirnos y que pueda preparar nuestros corazones, Señor, para recibir de su palabra. Que sea su voz, Señor, a través del pastor hablándonos, que su palabra toque nuestros corazones, Señor, y no la olvidemos. Entender, Señor, que es un tiempo diferente que estamos viviendo, un tiempo, Señor, que en el que usted está presente en cada familia, en cada hogar, Padre, y usted está tratando con su iglesia de una forma diferente. Te damos gracias, Señor, porque por todos mis hermanos que se han podido conectar, por aquellos que no lo pueden hacer, Señor, y reciben luego la palabra. Padre, gracias porque hay una disposición, hay un deseo, hay un anhelo de poder escucharnos, de poder escuchar su palabra y de poder vernos, Señor. Te doy gracias, Padre amado, y queremos que todo, desde el comienzo hasta el final de esta reunión, sea su Espíritu Santo tomando el control, Padre. Tomando el control de cada vida, de los pensamientos, Señor, y que podamos estar atentos a lo que usted quiere hablarnos en esta mañana. Bendecimos a cada hermano, Señor, y le damos toda la gloria y la honra a usted, Padre eterno, por lo bueno, por lo misericordioso que ha sido en este día con nosotros, que nos ha permitido un día más de vida, Señor, que podamos honrar su nombre en este día, bendecirle, Padre amado, y que usted se agrade de nosotros, Dios. Le bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios, hermanos, por este momento maravilloso que Dios nos da de poder reunirnos y poder escuchar de su palabra. Bueno, Dios, como decía la pastora a través de la oración, nos ha permitido y nos ha cuidado, nos ha sostenido hasta el día de hoy y ha suplido todas nuestras necesidades. Así que Dios es fiel, Dios es fiel. Amén. Así que vamos a ir a su palabra. En la imagen que usted va a ver, vamos a ver algo bien interesante en esta mañana. Dios nos va a hablar. Mire, ahí usted lo que está viendo siempre lo vemos después que llueve. Hay una... Ese es el tema que vamos a ver hoy, la fidelidad de Dios. Cuando llueve, después comienzan a aparecer los primeros rayos del sol, se ve esa imagen que usted ve ahí en su pantalla del celular o del computador. ¿Ah? Bueno, nosotros le hemos puesto el nombre arco iris, pero en la Biblia dice mi arco. ¿Ah? En la Biblia no habla de el arco iris, sino habla de un arco que Dios colocó en las nubes. Yo quisiera leerles en esta mañana el relato de donde aparece esta mención de Dios. Dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente
con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Entonces, esto aparece en el libro de Génesis, capítulo 9, del 9 al 17. Entonces, cuando nosotros vemos esto en las nubes, debemos darnos cuenta, y le damos gracias a Dios, de que Dios, muchos años atrás, colocó este pacto en la palabra de Dios para que nosotros, al verlo, para que nosotros cuando veamos esto, nos acordemos de que Dios hizo un pacto con Noé y que nunca más Él iba a destruir la tierra mediante un diluvio. Ahora, ¿por qué Dios coloca este pacto para que nosotros nos acordemos? Porque el tema de hoy, el Señor nos va a hablar de algo muy hermoso que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amar, porque Dios, aquí como lo va a ver, ustedes vamos a ver la fidelidad de Dios. El domingo Dios nos habló de que Dios es inmutable. Esto habla de que Dios nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Nosotros los seres humanos podemos cambiar, pero Dios no va a cambiar. Otro atributo de Dios que aprendemos hoy en este día domingo es la fidelidad de Dios. Dios quiere traernos una convicción a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos entender qué es la fidelidad de Dios. Bueno, la fidelidad de Dios recorre toda la Escritura. La palabra Dios es fiel. Desde el momento en que la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí en adelante nosotros comenzamos a ver la fidelidad de Dios, cómo Dios comenzó a ordenar las cosas, cómo Dios creó al hombre, creó a la mujer, cómo Dios después del capítulo 3 se mostró fiel con Adán y Eva al no dejarlos desamparados, sino que siguió ahí con ellos hasta que Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, y también estableció un pacto con él. Fue fiel a Abraham, fue fiel a Isaac, Dios fue fiel a Jacob. Después Dios comenzó a ser fiel con la descendencia de Jacob, con la familia de Jacob. Después vemos la fidelidad de Dios con Moisés, después vemos la fidelidad de Dios con Josué, vemos la fidelidad de Dios con los jueces que Dios estableció sobre el Estado de Israel. Después Dios fue fiel con los reyes, con el rey David, con el rey Saúl, con el rey Salomón, con los reyes que Dios estableció, hasta que después el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia. Dios fue fiel con Esdras, fue fiel con Nehemías, fue fiel con Zorobabel. Después ellos llegaron a la nación de Israel, después del cautiverio, establecieron la nación allí con los principios de Dios. Dios comenzó a tratar con ellos, siguió siendo fiel. Dios, al terminar el Antiguo Testamento, habla de la fidelidad de Dios en el libro de Malaquías, y que iba Dios a enviar al Mesías, al Señor, que iba a ser anunciado por un Juan el Bautista, ¿no? Dios se mostró fiel con Juan el Bautista, con el Señor Jesucristo en su aparición. Después nosotros vemos cómo Dios fue fiel con los apóstoles, y así Dios comenzó la fidelidad hasta llegar hasta el día de hoy. Nosotros le damos gracias a Dios porque la iglesia tiene que saber este hermoso atributo que es la fidelidad de Dios, tener esa convicción de que nunca Dios nos va a dejar. El Señor Jesucristo habló ahí en Mateo 28:19, cuando Él dice en su palabra, ya al final: yo estaré con vosotros hasta el fin. Esa es la fidelidad de Dios. Nosotros podemos confiar en Dios, podemos darnos cuenta del carácter, este carácter que no cambia, que es la fidelidad del Señor. Hoy día nosotros vemos y estamos viviendo en situaciones difíciles, pero podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras familias, podemos ver la fidelidad de Dios en nuestros hijos. Yo he visto la fidelidad de Dios en mis hijos, en Abraham, en Nemiel, en Cecia, en Leví, cómo Dios los ha cuidado allá en Argentina, y ha cuidado también el Señor la familia de ellos, de los padres de Cecia, ha cuidado la iglesia donde ellos se congregan, y podemos ver que la fidelidad de Dios
es algo que nosotros tenemos que aprender a amar, a saber de que Dios es fiel. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Este atributo maravilloso, después de la inmutabilidad, después de que Dios no cambia, podemos ver que Dios es fiel. Dios reconoce que somos pecadores, más Dios muestra su amor, dice la palabra, en que aunque somos pecadores, Dios dice muestra su amor para con nosotros enviando al Señor Jesucristo, y a través de ese pacto que Dios estableció, podemos darnos cuenta de la fidelidad de Dios. Mire, ahora vamos a ir viendo cómo la fidelidad de Dios se va revelando en la Escritura. Vamos a ir viendo, esto es muy interesante porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, esta palabra recorre la Escritura. Ahí en Deuteronomio 7, verso 9, la palabra de Dios dice, conoce, dice, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire, la palabra de Dios nos revela que Dios es fiel. Ahí en Deuteronomio 7, verso 9, hermosa palabra, ¿no? Si usted tiene la Biblia ahí en hojas o en el celular no la puede destacar, pero si la tiene ahí en la hojita, vaya con un destacador mostrando y destacando lo que la palabra de Dios habla, cómo Él se revela, cómo Él nos habla de su fidelidad. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermoso, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos revela de este Dios al cual nosotros servimos, este atributo maravilloso que es la fidelidad, cómo Él dice que guarda el pacto. Dios nunca va a cambiar, nunca nos va a dejar, porque Dios es fiel, es nuestro Padre, y nuestro Padre que nos recogió, nos rescató, dice su palabra, ¿no? Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que nos sacó del pozo cenagoso y nos ha restaurado y nos ha sacado. Dios es muy fiel. La palabra del Señor habla, aunque mi papá y mi mamá me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Y ahí nosotros vemos la maravillosa fidelidad de Dios. Él guarda el pacto. El pacto que Dios hizo con nosotros es irrevocable, no cambia. Nosotros los seres humanos cambiamos en el sentido de que a veces no tenemos ánimo, a veces no queremos servir al Señor, pero Dios no cambia. Él está todos los días con nosotros, Él hace salir el sol para justos e injustos, y Él muestra su amor y también este maravilloso tributo que es la fidelidad. En el Salmo 119, verso 90, dice la palabra de Dios, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y por ella subsiste. Mire, de generación en generación. Cuando comenzábamos a hablar de este atributo, nosotros nos íbamos dando cuenta cómo Dios ha mostrado la fidelidad de Dios. Aunque Dios, en el capítulo 12 de Génesis, llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, y él le dijo a Abraham, le dice que se vaya de su tierra y se vaya a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y en este tanto Dios le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Nosotros somos los que hemos sido bendecidos por la fe de Abraham. Entonces, imagínense el pacto, la palabra que Dios le habló a Abraham, donde le dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este hombre, que era viejo y su esposa estéril y además vieja, Dios le prometió que a través de su descendencia iban a ser un hijo. Y Dios se lo cumplió porque Dios es fiel. Dios no miente. Dios le dijo, de ti iba a salir un hijo, el cual iba a ser el hijo que iba a llevar a la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Dios, cuando llamó a Abraham, ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis,
vemos que Dios estableció un pacto con él y mostró su fidelidad en Abraham, y también Dios le dijo a Abraham que su nación iba a ser esclava 400 años. Pero al final de esa esclavitud, Dios iba a levantar un libertador. Y Dios es fiel, porque Dios cumplió su palabra. De generación en generación es tu fidelidad. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios todos los días, como al abrir nuestros ojos, al ver el sustento en nuestros hogares, al ver el cuidado que Dios tiene de nuestras familias, al ver cómo Dios provee, podemos ver la fidelidad de Dios. Es nuestro Padre, Él nunca nos va a dejar. La segunda característica que Dios nos habla acá, habla esto, mire, si usted está notando, la palabra de Dios nos revela que la fidelidad de Dios también tiene este atributo. La inmutabilidad de Dios no depende de su carácter, depende de su carácter. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos de carácter en la Biblia, hablamos de los atributos que Dios tiene. Nosotros los nombramos el domingo, hablamos de la inmutabilidad, que Dios no cambia. Hoy día Dios nos está hablando de la fidelidad, que son atributos de Dios, que Dios es santo, omnisciente, omnipresente. Esos son atributos de Dios, irrevocables. Dios nunca los va a cambiar. Ahí hay algunos versículos que aparecen en la Escritura, y el primero de ellos está en el libro de Isaías, capítulo 14, 24 y 27. Dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nosotros vemos que la palabra de Dios nos revela que no solo la fidelidad de Dios depende de su carácter, sino también su poder y la inmutabilidad. Es decir, todo lo que Dios haga, todo lo que Dios dice, se va a hacer. Todo lo que Dios ha pensado se va a hacer. Todo lo que Dios tiene en su palabra revelado se va a cumplir. Nosotros no podemos sacar de ahí lo que Dios reveló y mostró a la humanidad. Eso es irrevocable, es inmutable, porque Dios no cambia. Nosotros vivimos hoy un tiempo que está dentro del tiempo que le tocó vivir a la iglesia. Y la iglesia tiene que entender que la fidelidad de Dios siempre va a estar. Pero también debe entender que esto nos ha ayudado a poder cambiar ciertos paradigmas que teníamos nosotros, y que a veces habíamos pensado de que Dios solamente podemos encontrarlo en el templo. Pero a través de esto también nos damos cuenta que Dios también está acá en nuestro hogar, que la misma forma o cambiando la forma podemos darnos cuenta de que Dios está acá en nuestro hogar. Siempre lo hemos dicho, pero ahora se tiene que practicar de que Dios está acá en nuestro hogar, que tenemos que entender de que Dios está ahí con nosotros, está cerca de nosotros, y que el templo es el lugar físico donde Dios nos reúne. Pero como los tiempos han cambiado, Dios no cambia. Siempre Dios tiene un tiempo para nosotros, y ese tiempo de juntarnos en nuestro hogar y de estar reunidos así es el mejor tiempo que Dios nos da. Dios sigue siendo fiel. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Ahí nosotros vemos, aparte de la fidelidad de Dios, que dentro de ese carácter es algo inmutable. Dios no va a cambiar. La fidelidad de Dios también está acompañada de esto, ¿no? Que Dios no cambia. Nosotros cambiamos, los seres humanos cambiamos, pero Dios es fiel. Dios es fiel. En el Salmo 135, verso 5 y verso 6, dice la palabra de Dios. Porque yo sé que Jehová es grande, dice,
y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque yo sé que Jehová es grande, dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 135, verso 5. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Ah, qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios que habla que nuestro Dios, nuestro Señor, es mayor que todos los dioses. Él es fiel. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es un Dios que se revela en la Escritura, que Dios muestra su fidelidad al hombre, muestra su carácter, sus atributos. Dios es poderoso, es inmutable, el Dios no cambia, pero también Dios es fiel. Ahí en el Salmo 102, verso 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice la palabra de Dios, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eso es lo que habla el versículo 25. Mire lo que dice el verso 26. 102, 25 y el verso 26. Dice la palabra de Dios ahí, en el verso 25. Leíamos el 25, mire, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, dice, eres el mismo, y tus años no se acabarán. Yo tengo esta palabra destacada acá en la Biblia, aquí, porque cuando la leo me doy cuenta de qué grande, qué maravillosa es la fidelidad de Dios. Desde el principio Dios fundó la tierra, y los cielos, los que nosotros vemos cada día, son obra de sus manos. Los niños que están escuchando, que están ahí escuchando la palabra de Dios, debemos los niños darle gracias al Señor, porque cuando usted ve en la mañanita y abre sus ojos, ve los cielos. Hoy día son hermosos los cielos que Dios nos permite ver, son obra de las manos de Dios, y Dios muestra a través de ellos su fidelidad, y su fidelidad está dentro del carácter inmutable. Dios no cambia. Como punto número 3, la palabra de Dios nos revela, aparte de que es Dios fiel, ¿no?, 4 pruebas importantes de su fidelidad. Usted que está anotando ahí, vamos a ir más o menos calmadito para que usted lo pueda anotar. En la palabra de Dios habla 4, hay 4 puntos sobresalientes de la fidelidad de Dios. Hay 4 puntos sobresalientes, y eso la iglesia, la que está escuchando hoy la palabra de Dios, tiene que tenerlo claro, porque si nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al Evangelio, podemos ser como los pajaritos, ¿no? Que no poder entender esto. Pero Dios nos ama tanto que nos hace entender que Dios, a través de la palabra, se revela en este maravilloso atributo que es la fidelidad. Hoy vamos a ver, aparte de lo que hemos visto un ratito atrás, 4 puntos o 4 pruebas importantes de la fidelidad de Dios. La primera, ahí vamos a verlo. Los pactos de Dios. En la Biblia es Dios el que pacta con el hombre, no es el hombre el que pacta con Dios, ¿no? Por eso debe estar bien claro en nosotros. Siempre los pactos van a ser de Dios al hombre. Ahí en Deuteronomio, leíamos delante, ¿no? Dice 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto
¿ah? Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dentro de ese atributo de la fidelidad de Dios, podemos ver que Dios es un Dios de pactos. ¿Ah? Es un Dios de pactos. Mire, ahí hay otra cita bíblica que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 8, 23-24, y dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Su corazón, dice la palabra de Dios. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios hizo un pacto con el rey David. Esto se llama el pacto davídico. Es decir, Dios le dijo a David que su descendencia nunca se iba a terminar, iba a ser eterna. Y ese pacto se cumplió porque a través del linaje del rey David podemos ver que vino nuestro Señor Jesucristo. Y eso Dios se lo prometió, la palabra de Dios lo dice, se lo prometiste al rey David y lo cumpliste. ¿Por qué? Porque es un Dios, nuestro Dios, es un Dios que cumple, es un Dios fiel y es un Dios de pactos. Mire, en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 10, la palabra de Dios dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mira, hay un pacto maravilloso que es el pacto de la paz de Dios. Por eso que el Señor, cuando habla de la paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. El Señor nos da esa paz inquebrantable, que aparece ahí en la palabra del Señor, ¿no? Es una paz. La palabra paz significa shalom en el hebreo, pero es la paz que Dios nos da, que es un pacto inquebrantable que habla la Escritura. No se apartará de mí mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dios es un Dios de pactos. Y Jeremías, capítulo 31, del 35 al 37, la palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí nosotros nos damos cuenta de un pacto eterno, hermanos. Hay leyes que Dios estableció en el universo y que son leyes irrevocables. Imagínense, la palabra de Dios dice: da el sol para la luz del día, da las leyes de la luna, las estrellas para la luz de la noche. La fidelidad de Dios, este pacto habla de que Él parte el mar, abraman las ondas del mar, y Jehová de los ejércitos es su nombre. Habla de que como Dios es un Dios de pactos y que este pacto son irrevocables. Cuando usted ve, por ejemplo, nosotros estamos hoy día, hay un día nublado, no sé si en su territorio también, allá donde vive, también está nublado, pero usted podría decir: hoy día no salió el sol. Nosotros generalmente decimos: no salió el sol. Hermano, el sol salió hace mucho rato atrás. Lo que no hemos visto son
los rayos solares, pero el sol está. ¿Ah? Y esto es algo que Dios estableció en su palabra. Hay leyes que son maravillosas y que Dios estableció en su palabra. Como punto número B, o B, que está ahí, habla de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, estableció Dios la palabra para nosotros. Josué, capítulo 23, verso 14, dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. La fidelidad de Dios también se muestra a través de su palabra, hermanos. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Mire, nosotros podemos dar gracias a Dios por la palabra, porque la palabra de Dios es fiel, maravilloso. El Salmo 119, versos 89 y 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste en la tierra y subsiste. Isaías, capítulo 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 5, 18 dice la palabra del Señor: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, hermano, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ah? La palabra de Dios. Mateo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Maravilloso dentro de la fidelidad de Dios, cómo nosotros, hermanos, podemos ver estas 4 pruebas importantes de la fidelidad de Dios, los pactos de Dios irrevocables que Dios tiene. La palabra de Dios, maravilloso, ¿no? Que la palabra de Dios permanece para siempre, permanece su palabra en los cielos, de generación en generación, es su fidelidad. La hierba se puede secar, se puede marchitar la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y no va a pasar, hermanos. La palabra de Dios dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que usted tiene ahí en la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque el Dios fiel al cual nosotros servimos lo dijo y se va a cumplir. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, y también esa palabra que usted tiene, la que escudriñamos cada día, la que nos muestra a Dios y los pensamientos de Dios que tiene para nosotros, es una palabra verdadera. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Como punto tercero o letra C, sería las obras de Dios. Dentro de la fidelidad de Dios hemos visto los pactos de Dios, hemos visto la palabra de Dios, y ahora nos vamos a ver las obras de Dios. Mire, el Salmo 33, verso 4, dice la palabra de Dios: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Con fidelidad. Mire, cuando nosotros leemos uno de los libros del profeta Jeremías, que es el libro de Lamentaciones, ahí habla cómo Dios muestra su fidelidad con la nación de Israel. Aparte de que la nación de Israel no escuchaba al profeta y hacía oídos sordos de la profecía y de la amonestación que el profeta le estaba haciendo a la nación,
Dios le habla ahí en el libro de Lamentaciones, ¿no? Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y después el versículo dice, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. A pesar de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no estaba escuchando al profeta Jeremías, Dios, a pesar de eso, Dios era fiel. ¿Ah? Y ahí nosotros podemos darnos cuenta de la obra, porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra son hechas con fidelidad. Mire, el Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es su obra en nosotros. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted tiene que creer en esta mañana, desde que cuando Dios lo llamó, ese propósito se va a cumplir en usted. Cuando leemos la Escritura, vemos cómo Dios, a través de este tiempo y a través de los tiempos que le tocó vivir a los apóstoles y que le tocó vivir a los profetas y que le tocó vivir a los hombres que iniciaron la nación de Israel, Dios mostró este atributo maravilloso, que la obra de Dios se cumplía en ellos, cómo Dios iba cumpliendo el plan, cómo Dios iba cumpliendo el diseño que había propuesto en la eternidad para el ser humano. Nosotros vemos el plan redentor de Dios en Génesis capítulo 3, verso 15, cómo después de que el hombre, Adán y Eva, hayan caído en la transgresión, Dios preparó este plan trazado desde la eternidad para que el hombre fuera rescatado, para que el hombre fuera redimido, para que el hombre fuera sacado de ese estado pecaminoso y volviera al original que Dios había establecido con el ser humano. Vemos que ese plan todavía continúa, todavía está presente en nuestra vida. Nosotros seguimos comunicando ese plan maravilloso que habla ahí en el libro de Efesios, ¿no? De que Dios preparó las obras de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ella. Como Dios, antes de la formación de nuestra vida, antes de que se uniera el espermio con el óvulo, Dios ya estaba preparándonos, hermanos. Antes de la fundación de la tierra estaba preparándonos para que nosotros pudiéramos cumplir ese plan. La palabra de Dios habla de que Dios nos vio en el vientre de nuestra madre. Antes que nos formara, dice el libro de Jeremías, Dios ya nos había puesto para que nosotros pudiéramos seguir este plan maravilloso, para que Dios cumpliera su propósito en mí y en usted, en cada uno de los que estamos hoy escudriñando la palabra y viendo de este maravilloso atributo que es la fidelidad de Dios. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La palabra de Dios, otro atributo maravilloso, pero como vemos hoy día solamente la fidelidad. Mire, Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque has hecho maravillas, has hecho obras en cada uno de nosotros. Por eso Dios tiene que ser exaltado, Dios tiene que ser alabado, y Dios tiene que ser, hermanos, darle gracias por este maravilloso atributo que nos muestra hoy, que es la fidelidad. Y Filipenses 1, verso 6, dice que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, le dice, estoy persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la va perfeccionando hasta el día, hermano, de Jesucristo el Señor. Maravilloso, cómo esa obra sigue trabajando el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, que son pruebas de la fidelidad de Dios, el pacto irrevocable que Dios tiene en su palabra. La palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Las obras de Dios, cómo Dios está trabajando en nuestra vida cada día, ¿no? A veces somos porfiados, a veces somos contumaces, duros de servicio, pero Dios ahí trabaja en nosotros. Igual quiere sacarnos toda esa escoria que tenemos, cómo toma nuestra vida como el barro y la va puliendo, la va trabajando para que se vaya cumpliendo ese propósito que Dios tiene trazado antes de la fundación de este mundo. Y en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versos 23 y 24, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es que el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Y si Dios lo hizo, y si Dios lo proclamó, y si Dios lo estableció, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Como cuarto punto y final, esto es maravilloso, hermano, porque mire, si nosotros vemos en la Escritura la fidelidad de Dios, aparte de que Dios es un Dios de pactos, aparte de que Dios cumple su palabra, y aparte de que Dios hace su obra en ese atributo de la fidelidad, nosotros estamos agradecidos del Señor porque también dentro de la fidelidad de Dios, Dios prometió la venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Ahí, en la cita bíblica que usted lee o que está escribiendo, vemos cuando Dios, el Señor Jesucristo, ocupó la vida de María para ver o para traer al Salvador a este mundo. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Lucas, pero esto, hermanos, esto se estaba trazando antes. Dios estaba preparando esto antes ya para la venida del Señor Jesucristo. Mire, en la visión de Isaías en el capítulo 6, el profeta Jeremías, o el profeta Isaías, perdón, habla ahí y dice, ¿no? Cuando habla el Señor, envíame a mí. Ahí el Señor Jesucristo ya está mostrándose para venir a esta tierra. Y aquí nosotros en el libro de Lucas 1:46, 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Dios había prometido la venida del Mesías y ha prometido a su iglesia la venida del Señor Jesucristo. El verso 68 al 75 del mismo capítulo 1 habla, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de acontecer, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Gloria al Señor, porque aparte de que Dios muestra su fidelidad en los pactos, aparte de que Dios muestra su fidelidad en la palabra, aparte de que Dios muestre su fidelidad en las obras, Dios muestra su fidelidad en la venida del Señor Jesucristo. Dios lo dijo para el pueblo de Israel y lo dice para su iglesia. Hoy Dios va a venir a buscar a su iglesia. Él lo dijo en su palabra y Dios es fiel y lo va a cumplir. En Romanos capítulo 15, versos 8 y 9 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios le prometió, hermanos,
Dios le prometió. Mire, cuando nosotros leemos a Job, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Maravilloso. Ya Job, que uno de los primeros escritos del libro del Antiguo Testamento, Dios se le había revelado de este maravilloso Redentor llamado Jesucristo. Y el versículo 9 del segundo libro de Romanos dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Gloria al Señor. Amén. En 2 de Corintios capítulo 1, versos 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Maravilloso. Muestra a Dios su fidelidad. Hemos visto cómo Dios es fiel. Amamos a Dios. Le creemos a Dios. Maravilloso Dios. Porque Dios es fiel. La palabra de Dios nos revela, hermanos, que Dios es fiel. Usted que está ahí en su casa, que está con sus hijos y que dentro de estos 2 meses, el cual hemos estado en nuestros hogares, producto de lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo entero, hemos visto la fidelidad de Dios, no solamente nosotros como congregación, sino que también otros hermanos en distintas partes de este mundo. He escuchado cómo Dios ha sido fiel con los misioneros que están en India, con los misioneros que están en Afganistán, con los misioneros que están en España, a pesar de que ellos están viviendo momentos difíciles como países en Europa. Hemos visto y hemos escuchado de la fidelidad de Dios en nuestras familias, en sus hijos, en el cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Este atributo maravilloso de Dios, nosotros como iglesia tenemos que darle gracias a Dios porque Dios es fiel. Aunque nosotros, dice la palabra, somos infieles, Dios permanece fiel. La palabra de Dios lo revela. La palabra de Dios lo dice. Hay pruebas contundentes en la Escritura. Dios es un Dios de pacto. Cuando usted ve la lluvia y después termina de llover y como iniciábamos al principio, ve este tremendo arco que rodea a veces y a algunos le hemos sacado algunas fotos, vemos ese pacto perpetuo. Dios dijo en su palabra, nunca más iba a exterminar al ser humano mediante un diluvio. Y si Dios lo dijo, Dios es fiel. Es para que nos acordemos nosotros de que Dios es fiel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Señor, te damos gracias en este día porque podemos ver tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en tu iglesia. Gracias porque a pesar, como dice tu palabra, que nosotros somos a veces rebeldes, contumaces, Señor, a pesar de que somos desobedientes y no hacemos lo que tú nos dices que hagamos, Señor, tú permaneces fiel. Gracias por tu misericordia, porque tú nunca has cambiado, aún en las peores situaciones de nuestra vida, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, nuestro Padre, que nunca va a cambiar, siempre va a estar con nosotros. Te agradecemos en esta mañana. Yo te pido por cada una de estas familias que podemos ver a través de esta plataforma, Señor, que sus hijos puedan sentirse agradecidos, Señor, que puedan ver tu poder, tu gloria en sus hogares, que puedan, Señor, en esta mañana a través de la persona del Espíritu Santo, ser cristianos agradecidos, Señor, de que tú eres un Dios fiel. Gracias porque tu palabra recorre, Señor, este maravilloso atributo que es la fidelidad de Dios.
Gracias porque nada nos falta. Gracias porque todo tú lo provees. Gracias, Señor, porque cuando a través de tu palabra, Señor, vemos que tú eres un Dios de pacto, que es cosas irrevocables que tú has establecido, Señor. Gracias por tener este tiempo en que podemos escudriñar tu palabra. Permita que ella, Señor, pueda dar un fruto para tu reino, Señor. Que en esta mañana pueda caer en nuestro corazón como una tierra fértil. Y que todo este consejo que tú nos has dado, Señor, donde hemos visto que tú eres un Dios fiel, tú guardas el pacto a los que te aman, Señor, y guardan sus mandamientos, donde hemos visto que tu palabra nunca va a pasar, siempre va a estar. Señor, pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, pero tu palabra siempre va a estar, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú cumplirás el propósito que tú estableciste antes de la fundación de este mundo para cada uno de nosotros. Su propósito se cumplirá en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque tenemos esa esperanza como congregación, como iglesia, en este tiempo de que tu venida es pronta, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor, a estar preparados, velando, ayúdanos a estar pendientes, Señor, porque sabemos que tú lo prometiste en tu palabra. Y como tú eres un Dios fiel que no miente ni cambia, Señor, tu promesa de tu venida será una realidad. Ayúdenos para que estemos apercibidos como aquellas vírgenes prudentes, Señor, cada día tendiendo, Señor, nuestras lámparas con aceite y encendidas, Señor, para aquel momento crucial de tu iglesia aquí en la tierra, cuando será, Señor, arrebatada y estaremos contigo una eternidad. Ayúdenos, Señor, para aquel día. No, nosotros no lo sabemos, pero sí ocurrirá porque tu palabra, Señor, lo dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Ayúdenos para ese acontecimiento, para ese momento, Señor, maravilloso, cuando tu iglesia será sacada de esta escena, Señor, y será llevada al lugar que tú has preparado para que nosotros estemos por la eternidad. Gracias le damos por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.